Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de matemática. En esta ocasión vamos a ver las ecuaciones. Pero antes de empezar, como siempre, te voy a recordar que en el índice, en la descripción del vídeo, tiene un cronoíndice con todas las partes del vídeo, para que si más adelante quieres repasar alguna parte, pues puedas hacerlo pinchando directamente la parte que te interese. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Las ecuaciones, pues, es una parte central de las matemáticas porque son importantísimas, tienen una importancia práctica tremenda. Así que es muy importante que todas las ideas que hay aquí las tengas claras. En este vídeo no vamos a aprender a resolver ecuaciones. Simplemente quiero dejar claro qué es lo que es, qué concepto es el de ecuación. Pero antes de eso vamos a introducir un poquito de vocabulario que nos va a venir muy bien. Así que vamos allá. Vamos a ver la igualdad, lo que es una igualdad. Bueno, una igualdad, como la propia palabra lo dice, es una expresión en la que aparece un signo igual. Este símbolo se llama igual. La historia del hombre que se lo inventó, pues pensó, bueno, con dos rectas paralelas son iguales. Pues aquí tenemos un trocito de rectas paralelas y de ahí viene la igualdad. Esa es la idea que tenía el hombre que se lo inventó. Ahora no me acuerdo quién es. Bien, entonces lo que nos dice la igualdad es que lo que hay a la izquierda de la igualdad debe ser lo mismo que lo que hay a la derecha. Ten en cuenta que una igualdad es una frase. Y una frase puede ser verdadera o puede ser falsa, o como vamos a ver, no puede ser ni verdadera ni falsa. Aquí, en este ejemplo, evidentemente 3 sí es igual a 3. Luego esta desigualdad es verdadera, ¿verdad? Aquí, esto es una frase que nos está diciendo que 3 es lo mismo que 5. El número 3, tener 3 manzanas, no es lo mismo que tener 5. Luego esta frase es falsa. Esta igualdad decimos que es falsa. Aquí tenemos un símbolo, la X, y aquí tenemos otro símbolo, que es la Y. Y esta igualdad nos dice que ambas cosas son iguales. Pues esta no es ni verdadera ni falsa. Porque no tenemos información para decir ni lo uno ni lo otro. En este caso, este tipo de igualdades se suelen usar para imponer condiciones. Aquí en esta condición estaremos diciendo que aquí son iguales. Bueno, continuamos. Aquí tenemos otro tipo de igualdad, que esta igualdad es una frase en la que no da la casualidad de que estas dos cosas son iguales, sino que esto es pi. Esta es una letra griega que se pronuncia pi. Y aquí no es que estas dos cosas sean iguales porque da la casualidad de que son iguales. No, esto es una definición. Las igualdades se usan para definir también. Entonces el número pi, la letra pi, el símbolo pi, denota, si tenemos una circunferencia, la longitud de la circunferencia, si la dividimos entre la anchura, que se llama diámetro, pues siempre, no importa lo pequeñita o lo grande que sea la circunferencia, pues siempre va a dar el mismo valor. Y ese valor, que siempre es el mismo, da igual lo grande o lo pequeñita que sea la circunferencia, pues se llama el número pi. Entonces aquí estamos usando esta igualdad como una definición, para definir un objeto, el número pi. Normalmente cuando una igualdad es una definición, para distinguirla de otro tipo de igualdades, en el que dos cosas son casualmente iguales, por ejemplo, pues, o que una hipótesis, una imposición, por ejemplo, esto podríamos decir que es una imposición, por decirlo así, pues para distinguir ese tipo de igualdades, que siempre son verdaderas, evidentemente, porque si una definición es verdadera, pues por definición, valga la redundancia,
pues se suelen poner dos puntitos. Vamos a ver si aquí esto lo he escrito. Aquí, sí lo he escrito. Como la definición son un tipo especial de igualdad, para indicar el hecho de que se está haciendo una definición, se ponen dos puntitos a un lado de la igualdad. Este lado donde están los puntitos, en el lado en que están los puntitos, se llama, es el término que está siendo definido. Y lo que hay a la derecha es el valor que toma el elemento que está definido. Las definiciones son siempre verdaderas, porque al definir un objeto estamos haciendo que ese objeto, por definición, valga la redundancia, sea igual. Bien. Bueno, entonces aquí un poquito más de vocabulario que lo vamos a usar. Esta parte la he titulado Radiografía de una igualdad. Pues la parte que hay a la izquierda de la igualdad se llama miembro izquierdo y la parte que hay a la derecha se llama miembro derecho. Bien, esto ¿podemos concatenar varios símbolos iguales? Pues sí podemos. Pero es muy habitual que solamente haya dos lados nada más. Cuando solamente hay dos lados, a la parte de la izquierda se llama miembro izquierdo y a la parte de la derecha miembro derecho. En ese sentido, nos podemos imaginar una igualdad como una balanza. Una balanza, por ejemplo, si yo digo, a ver, si yo digo que 8x es lo mismo que 57y, pues esto nos podemos imaginar que aquí tenemos una caja que tiene un peso, que es 8x, y que aquí tenemos otra caja con 57 cosas, que son de tamaño Y, y que ambas cosas pesan lo mismo. Como pesa lo mismo, estaríamos hablando de una balanza equilibrada, ¿verdad? Estaría una cosita así. Yo la de balanza la dibujo así. Triangulito, que si una parte pesa más que otra, se va para un lado. Pero aquí nos podemos imaginar una igualdad como un dibujo. Estas 8 cosas pesan lo mismo que estas 57 cosas, que son de tabla. Cada una pesa y aquí cada cosa pesa x. Y aquí lo que nos está diciendo es que esta báscula, por decirlo así, está equilibrada. Bien, continuamos. Esta es una manera muy útil de imaginarse una igualdad. Bien. Entonces el miembro izquierdo sería lo que hay en este lado y el miembro derecho lo que hay en el plato de la derecha. ¿De acuerdo? Como ven, una cosa muy facilita, no hay ninguna historia. Bueno, pues ya vamos a ver tipos de igualdades. Por ejemplo, un tipo de igualdades son las identidades. Las identidades son igualdades que son siempre verdaderas. A ver, hay identidades que son tontas o triviales. Por ejemplo, decir que 3 es lo mismo que 3. Eso es una identidad, pero una identidad que no tiene ningún interés. Sin embargo, hay cosas que no tienen, aparentemente son distintas, pero que siempre vale lo mismo. Entonces ya son las identidades que tienen interés. Entonces hay algunas que se llaman identidades notables porque son muy importantes y son estas que te presento aquí. Aquí, si yo tengo dos cosas, las sumo y el resultado lo elevo a 2, pues me da lo mismo que la primera cosa elevarla a 2, la segunda cosa, sumarle la segunda cosa elevada a 2 y sumarle el doble del producto de las dos cosas. Esta sería el cuadrado de una diferencia que me da lo mismo que elevar a 2 el primero, sumarle el segundo elevado a 2 y restarle el doble
del producto del primero por el segundo. Fíjate el parecido que hay entre estas. Y después esta que también es muy importante, que es el producto de una suma por una diferencia. Pues eso es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Muchas veces nos va a convenir, nos conviene detectar una situación de este tipo y convertirla en una de este tipo, como veremos más adelante. Recuerda que en este vídeo no te voy a enseñar como técnica para resolver ecuaciones, simplemente que nos quede clara la idea de lo que es una ecuación. Bien, otra identidad muy importante es lo que se llama binomio de Newton, que es una generalización del caso anterior, de esto de aquí. Porque aquí, ¿qué pasa si el exponente en vez de ser 2 es 3 o 4 o 28? Pues ese es el binomio de Newton. Binomio, si te acuerdas lo que era un binomio, era la suma de dos elementos. Que esto te remito al vídeo de los polinomios. Bueno, pues el binomio de Newton lo que nos dice que el resultado de hacer esto elevado a este exponente, que esto es un número natural, puede ser 1, 2, 3, el caso de 1 y 2 ya está, el 1 no es el caso trivial, el 2 ya está de aquí y lo interesante es cuando es 3 o más que 3. Pues ¿qué vale esto? Esto de aquí son los números combinatorios, números de Pascal. Y también los podemos ver como números que están en un triángulo. Y estas son las coordenadas del número. Esta sería la fila y esta sería la columna. Esta sería la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Fíjate que cada fila empieza con el número. Esta sería la fila 0, que no hay ningún número, pero aquí ya estaríamos en la fila 1. Esta sería la fila 2, esta sería la fila 3, la fila 4, la fila 5 y así indefinidamente. Este triángulo es muy fácil de construir porque empezamos con 3 unos y a continuación por los laterales siempre ponemos 1. Y los siguientes números pues son sumar los que hay arriba. Por ejemplo, 1 y 1, 2. ¿Este de dónde sale? Puede sumar 1 con 2. 2 y 1, 3. Y acabamos siempre con 1. Igual que empezamos siempre con 1, acabamos con 1. Empezaríamos aquí con 1. 1 y 3, 4. 3 y 3, 6. 3 y 1, 4. Y acabamos con 1. Porque ya no hay más. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que estos números de aquí, pues son estos de aquí. Esto se lee n. Esto sería n sobre j. Este sería 0 sobre 0, 1 sobre 0 y 1 sobre 1. Esta sería la fila 2. Pues 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Esta sería la fila 3. 3 sobre 1, 3 sobre 0, siempre empezamos desde 0. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2 y 3 sobre 3. Esta sería la fila 4, pues 4 sobre 1, 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4 y así sucesivamente. El triángulo de Tartaglia, el triángulo combinatorio, este triángulo se llama triángulo de Tartaglia, triángulo combinatorio, triángulo de Pascal o también triángulo binomial. Lo habitual es triángulo combinatorio o triángulo de Pascal. También en los países latinos lo llamamos mucho Tartaglia y tengo entendido que en los anglosajones se usa más el triángulo binomial y en Francia el triángulo de Pascal. Cada uno arrimará el ascua, arrima la sardina a su ascua, como se suele decir. Bueno, pues la manera de calcular esto directamente, sin tener que hacer el triángulo, es usando esta fórmula. Esto es la multiplicación, se llama factorial de n, y es la multiplicación desde n hasta 1 de todos los números enteros intermedios. Por ejemplo, si esto es 8, pues multiplicar 8 por 7 por 6, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería... vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, imagínate que queremos calcular
4 sobre 3. Pues según la definición, pues esto es factorial de 4 partido o dividido entre el factorial de 3 por el factorial de la diferencia entre 4 y 3. ¿De acuerdo? Hacemos la resta entre 4 y 3 y lo que nos dé el factorial. Bueno, pues esto es 4 factorial, que es 4 por 3 factorial, porque 4 por 3 por 2 por 1 es 4 por 3 factorial. 3 factorial. Y esto es 4 menos 3, 1 factorial. Esto y esto se va. Y 4 entre 1, 4. Si quisiéramos, venga. 37 sobre 30 y 32. Bien. Pues esto sería 37 factorial dividido 32 factorial por la diferencia que hay entre 37 y 32. Que es... Bueno, voy a dejarlo indicado, 37 menos 32 factorial. Y ahora esto es lo mismo. Fíjate aquí, esto es 37 por 36 por 35. 37 por 36 por 35 por 34 por 33 y por 32 factorial. Y me paro aquí. ¿Por qué? Pues porque abajo, como tengo un 32 factorial, pues se me va a ir este con este. Bueno, ya lo tacho. Y aquí es 5 factorial, ¿verdad? Bueno, que esto da lo que da. Si esta operación la haces y no te da un número natural, te da un número con decimales, es que te has equivocado. Porque esto siempre, evidentemente, por la manera que te he explicado, porque una vez que sabes que estos números siempre van a ser numeritos de aquí de este triángulo, como por la manera de estar construido este triángulo, pues aquí nunca van a aparecer decimales, ¿verdad? Pues aquí tampoco. Entonces, si al hacer esto te dan decimales, es que lo tienes mal. Bien, esta expresión se puede ampliar a otros tipos de números, pero no me voy a meter en ello. Y tampoco voy a explicarte en este momento de dónde sale, porque se llaman números combinatorios o porque se llaman coeficientes binomiales. Simplemente quédate, lo muy importante, con la fórmula y quédate también con que son coordenadas de un triángulo numérico que se llama triángulo de Pascal, triángulo de Tartaglia, triángulo combinatorio o triángulo binomial. Cualquiera de esas denominaciones es válida. Este triángulo es muy importante. Bien, entonces aquí hay un ejemplo te he puesto un ejemplo del binomio de Newton. Fíjate, voy a desarrollar esta potencia. A más b elevado a 5. Lo podríamos multiplicar, pero eso lleva mucho tiempo y el binomio de Newton nos sale a nuestra ayuda. Bien, si esto, lo malo que tiene es que es muy lento de hacer. Entonces, cuando sean exponentes pequeñines y necesitemos solamente unos poquitos y los necesitemos todos, pues nos conviene hacer el triángulo. Entonces hacemos el triángulo hasta la fila 5 y los coeficientes que nos quedan van a ser estos de aquí. Que estos van desde 0 hasta n. Desde n sobre 0, n sobre 1, en este caso 5 sobre 0, 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4 y 5 sobre 5. Bien. Pues entonces aquí 1 por a elevado a 5, por b elevado a 5 menos, a elevado a 0 por b elevado a 5 menos 0. Bueno, aquí lo he escrito al revés, pero da igual porque es simétrico. Si te das cuenta, es simétrico. Es decir, si tú empiezas a leer de izquierda a derecha, es lo mismo que si leyeras de izquierda a derecha. Vamos a ver. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bien, entonces imagínate que
que esto lo he escrito aquí, al revés. Si cambiamos esto de aquí a aquí, intercambiamos los exponentes, nos va a salir la misma fórmula equivalente, ¿de acuerdo? Una fórmula equivalente. Entonces, aquí los exponentes van bajando, los exponentes del A van bajando y los exponentes del B van subiendo, ¿eh? De 1 en 1. Entonces, A elevado a 5 por B elevado a 0 por 1. Aquí más 5 por A elevado a 4 por B elevado a 1. Más 10 por A elevado a 3 por B elevado a 2. Más 10 por A elevado a 2 por B elevado a 3. Más 5 por A elevado a 1, que es A, por B elevado a 4. Más 1 por A elevado a 0, que es 1, y multiplicar por 1 es como no hacer nada, por B elevado a 5. Entonces fíjate lo rápido y eficiente que es hacerse el triángulo de Pascal, que esto se hace muy rapidito y empezar a hacer. Bien. Sin embargo, si hubiéramos usado esta fórmula para calcular cada uno de estos coeficientes, pues aquí eso es mucho más lento. Bien. Si quieres calcular un coeficiente nada más, la fórmula. Y si quieres calcular toda una fila, el triangulito. Bueno, continuamos. Estas son las identidades. Vamos a repasarlas. La suma, el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia y el producto de una suma por una diferencia. En la resolución de ecuaciones nos va a interesar ir del lado, detectar que algo tiene esta forma para pasarlo a algo que tenga esto. Como ya veremos más adelante cuando hablemos de la resolución de ecuaciones. Bueno, de esta forma yo aquí lo que he hecho, entonces para practicar esto que te acabo de decir, te he puesto este ejercicio para que uses las identidades notables. Pues entonces tienes que poner cada una de estas de estos polinomios como un producto. Bueno, pues dale pausa al vídeo, inténtalo y cuando lo hayas hecho, pues retoma el vídeo que te voy a enseñar, te voy a mostrar la solución, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estupendo. Pues vamos a ver. Vamos a ver cuál es la solución. Bien. Bien, entonces expresa en forma de producto. Bueno, pues aquí, fíjate, aquí podemos hacer dos cosas. Una cosa es primero sacar factor común, ¿verdad? Porque podemos sacar 4 y tratar de expresar lo que nos quede como producto o tratar de ver si esto se ajusta a una de las fórmulas que tenemos. ¿Qué fórmulas tenemos? Bueno, como aquí aparece una resta, ¿verdad? Pues si una de estas fórmulas, una de estas identidades, pues va a ser esta. Pues vamos a ver. ¿Esto es el cuadrado de algo? ¿El 4? Sí. ¿Esto es el cuadrado de algo? Sí. Bueno, este es el cuadrado de algo, evidentemente. Esto es 2x todo al cuadrado. Esto es 2y todo al cuadrado. Y 2x por 2y es 4 por xy. Y si lo multiplicamos por 2, pues nos queda 8xy. Luego sí, esto se ajusta a la fórmula. Entonces, la primera manera, este sería un cuadrado, esto otro cuadrado, y esto la resta de 2, el doble del primero por el segundo sin elevar al cuadrado. Y esto evidentemente es la resta elevada, el resultado de la diferencia a elevar al cuadrado. Bien, pues vamos a hacerlo de la otra manera, que es primero sacamos factor común 4, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sacamos factor común 4? Pues que nos queda 4 por x cuadrado menos 2x más y cuadrado. Aquí se ve claramente, ¿verdad? Que esto es prácticamente la fórmula, pero en vez de usar a y b, pues x e y. Pues esto sería 4 por x menos y elevado a 2. Bien, parece que estas cosas son distintas, pero en realidad no lo son, porque fíjate. Aquí podemos sacar factor común 2. Entonces sería 2 por
la diferencia de x e y, todo ello elevado a 2. Pues esto es 2 al cuadrado por la diferencia al cuadrado, ¿verdad? Ahora 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 4. Pues nos queda 4 por la diferencia al cuadrado, que es lo mismo que teníamos antes. O sea que en realidad es lo mismo. Bien, vamos con el b. Aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos a los donde vemos cuadrados y detectar si son los dos cuadrados o no. ¿Esto es un cuadrado? Pues sí, porque este es el cuadrado de 3x, ¿verdad? Y este es el cuadrado de 5. Bueno, pues quizás sea el cuadrado de una suma. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 3x al cuadrado. Esto sería 5 al cuadrado y esto es 2 por 3x por 5, ¿verdad? Pues ya esto es la suma al cuadrado. El cuadrado de esta suma. El cuadrado siempre es un producto, porque es una cosa por sí misma. Bien, vamos con el siguiente. Aquí el siguiente vemos que hay una resta. Y entonces, una resta la queremos ver como producto, pues ya solamente tenemos una posibilidad, que es esta fórmula de aquí, ¿verdad? Esta identidad notable. Bueno, pues entonces tenemos que ver si cada uno de los términos lo podemos ver como un cuadrado. ¿Se puede ver como un cuadrado? Sí, aunque no es evidente, porque no son cuadrados perfectos, no son cuadrados enteros, pero esto es raíz de 7 por x, todo ello al cuadrado, y esto es raíz de 8, todo raíz cuadrada de 8, todo ello elevado al cuadrado, ¿verdad? Bien. Bueno, pues ya una vez que tenemos los cuadrados, las diferencias cuadradas, pues solamente nos queda poner el producto de la suma por la diferencia. Bien. Esto normalmente nos interesa poner que la x esté sola. Esto estaría bien, pero vamos a afinar un poquillo más. Entonces podemos sacar factor común raíz cuadrada de 7. Y si hacemos eso, pues nos va a quedar aquí dividido raíz cuadrada de 7, aquí x, y aquí esto dividido entre raíz cuadrada de 7. Bueno. Bueno, aquí me he colado un poquito porque al haber hecho dos factores comunes, aquí he sacado raíz cuadrada de 7 y aquí otro raíz cuadrada de 7. Esto es raíz cuadrada de 7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es 7. Bueno, entonces el siguiente paso sería, pues ya nos queda 7 por, voy a ponerlo en azul, a ver, pues 7 por x, vamos a racionalizar, y si racionalizamos, pues nos queda x más, lo voy a hacer de cabeza y te voy a pedir que lo compruebes, 2 por raíz de 14 partido 7. Y aquí x menos 2 por raíz de 14 partido 7. Ahora, pues ya está. Esto sería tanto esto de aquí esta forma de aquí como esta forma de aquí son correctas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay ocasiones donde esto nos conviene más que esto, aunque hay veces también que al revés. Bien. Bueno, pues esto era todo, ¿verdad? ¿Lo has tenido bien? Sí. Estupendo, enhorabuena. Si no, pues espero que tomes nota de cuáles han sido tus... donde te has equivocado, que quizás haya sido una pequeño despiste, porque este ejercicio, como ves, era bastante sencillito. Y si te ha costado, aunque lo hayas hecho, es normal. Eso es que te falta práctica. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, pues ya hemos practicado un poquito. Ahora vamos con lo que nos interesa. Ecuación. ¿Mm? Bueno, pues una igualdad en la que hay al menos una incógnita. Ahora te voy. ¿Qué es una incógnita? Bueno, pues son las letras cuyos valores queremos averiguar. ¿Mm? Bien, ahora después veremos ejemplos. Y un parámetro, si pues es posible que en una ecuación haya letras cuyos valores no queramos averiguar. Pues esas letras se llaman parámetros. ¿Mm? Que se dan por conocido, pero que no queremos averiguar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice, un número multiplicado por 4 es lo mismo que 28. Pues un número lo multiplicamos por 4 y nos da 28. ¿Qué número es? Pues ya sería cuestión de resolver esta ecuación. Si sabemos resolver esta ecuación, pues averiguamos qué número es. Si la ecuación no tiene solución, es que no hay ningún número. Y si la ecuación tiene solución, pues que hay un número. Y si tiene 8, pues que hay 8 números. ¿De acuerdo? Bien, todo eso de cómo se resuelve y cuántas soluciones tiene una ecuación son preguntas muy importantes, pero que no vamos a abordar aquí. Lo importante es que sepas que una incógnita es la letra que queremos averiguar y que si hay alguna letra que no queramos averiguar, pues la dejamos como parámetro. Eso se llaman parámetros, ¿de acuerdo? Después hay otras letras que tampoco las queremos averiguar, pero que representan cantidades conocidas y entonces son constantes. Bien. Bueno, entonces, ¿una ecuación qué es? Pues en matemáticas es lo equivalente a una pregunta de lenguaje coloquial. Como te acabo de hacer antes, teníamos esto de aquí, ¿verdad? Y dice, bueno, pues, ¿cuál es el número que si lo multiplico por 4 me da 28? Pues esto lo podemos ver como una pregunta. Entonces, que cuando resolvemos problemas nos estamos haciendo preguntas. Y las preguntas matemáticas son ecuaciones, por eso son tan importantes. Entonces las ecuaciones son herramientas muy poderosas que nos sirven para resolver problemas. Y entonces lo más importante, bueno, la gente se cree que lo más importante es saber resolver ecuaciones y no es verdad. Lo más importante es tener la ecuación, porque si no tiene ecuación, ¿qué hay que resolver? Pues no hay nada que resolver eso. ¿Y cómo logramos tener una ecuación? Planteando ecuaciones. Lo primer paso es saber plantear ecuaciones. Y ya otra cosa será pues resolverla. Y ojo, porque normalmente, bueno, hay ocasiones donde un mismo problema admite varias ecuaciones. Algunas más fáciles que otras. Entonces, si sabes plantear bien las ecuaciones, significa pues plantear ecuaciones lo más sencillas posible y lo más fáciles de resolver posible. Bien. Entonces, como veremos más adelante, para saber resolver ecuaciones, lo primero que tienes es saber de qué tipo es, identificarla. Y una vez que tenga identificada el tipo de ecuación que es, pues la resuelve de la manera que hay que resolverla, porque cada tipo de ecuación se resuelve de una manera. Y digamos, como técnica estándar de resolución de ecuaciones muy, muy famosas, y esas técnicas pues se usan. Entonces, para cada tipo de ecuación hay una manera de resolverla. Entonces, una vez que la has planteado, el siguiente paso es identificarla, saber de qué tipo es y a continuación, pues resolverla como se resuelven las de ese tipo. Entonces aquí, a modo de ilustración, voy a mencionar algunas, no todas, de las ecuaciones que hay. La de primer grado, la de segundo grado y similares, con radicales, es decir, en ecuaciones donde aparecen raíces, ecuaciones logarítmicas, que si te has visto el vídeo de la caracola, de los números, cuáles son los números reales, o expresiones algebraicas, pues ahí aparecen problemas con ecuaciones donde aparecen logaritmos, ¿de acuerdo? Exponenciales, que es un número elevado a la incógnita,
ecuaciones diofánticas. Las ecuaciones diofánticas son ecuaciones donde aparecen más incógnitas que ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya esto no es solamente para que te suene. Ecuaciones modulares, que estos son ecuaciones, incluyen a las diafánticas en el sentido de que las ecuaciones diafánticas se suelen resolver usando módulos, pero bueno, esto que te suene nada más, no hace falta. Aquí esto es muy curioso porque aquí aparecen números nuevos, que no son números enteros, ni son números racionales, ni nada de eso, son otros números muy distintos, que yo los llamo números circulares. Y los llamo números circulares porque los podemos imaginar que están en un circulito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, imagínate, este sería, si este es el 0, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el 3, y después volvemos a hacer, es decir, podemos, si yo sumo 1, a 1 le sumo 1, pues llego a 2. Si a 2 le sumo 1, llego a 3. Y si a 3 le sumo 1, pues llego a 0. Esto sería un modelo geométrico de lo que se conoce como Z4. Z4 porque tiene 4 elementos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Como si enrollamos los números enteros alrededor de esta circunferencia de esta manera, pero que Z3 sería lo mismo. 1, el 0, el 1 y el 3. Pues si sumo 1, y si sumo 2, otro 1, pues llego a 0 y así nunca salgo. ¿Y qué pasa si sumo... Uy, perdón, estos son 2, que aquí se me... ¿Qué pasa si sumo al 1, le sumo 2? Porque llego a 0. Y si al 2 le sumo 2, 1 y 2, llego a 1. Y si le vuelvo a sumar 2, toma, 0. Bueno. Estos son los... Entonces, las ecuaciones en este tipo de conjuntos numéricos, que son otros, se llaman ecuaciones modulares. Bueno, continuamos. Los sistemas de ecuaciones, que también son muy importantes, ya los veremos más adelante. Lineales y no lineales. Lineales, que es la interpretación geométrica, es que aparecen líneas rectas, ¿de acuerdo? O planos, si estamos en el espacio. Y no lineales, porque aparecen otros tipos de formas. Bien. Ecuaciones matriciales, ecuaciones funcionales, que donde las incógnitas ya no son números, sino son funciones. Ecuaciones diferenciales ordinarias, que son ecuaciones donde aparecen ya las derivadas, que quizás no, si no las conoces no te preocupes, pero son muy importantes. Ecuaciones integrales, donde aparecen, como el nombre indica, integrales, que es lo contrario de la derivada. Y ecuaciones derivadas parciales, que estas son, esto ya son palabras mayores. Aquí se usan matemáticas duras, de hecho se saben resolver muy poquitas. Muy poquitas. Y lo normal es que las soluciones solamente se puedan aproximar. Ya se deja por... es muy difícil que una ecuación de derivadas parciales tenga solución escribible que se pueda escribir con lápiz y papel. La inmensa mayoría pues tienen soluciones que no, que sí tienen soluciones, pero si las tienen, pues no se pueden escribir con lápiz y papel. Entonces, ahí por eso hay una rama de la matemática, que es el análisis numérico, que se encarga de hacer este tipo de cosas, de cómo hacer de manera eficiente, aproximar numéricamente las soluciones, o bien de ecuaciones derivadas parciales, o ecuaciones diferenciales ordinarias, u otro tipo de ecuaciones también muy parecidas a estas, que tienen que estar muy relacionadas. Bueno, los ingenieros usan mucho este y estos tipos de ecuaciones. Bueno, pues esto solamente, no te asustes. Vamos a ver, nos vamos a centrar sobre todo en ecuaciones de primer grado, de segundo grado y sistemas de ecuaciones. Bien, y ahora ya que te he dicho lo que es una ecuación,
Una ecuación, recuerda, como es una igualdad, las igualdades no las podemos imaginar como una báscula que está equilibrada. ¿De acuerdo? Como una báscula que está equilibrada. Esto es muy importante. Ya veremos por qué. Bueno, es muy facilito porque es una cosa evidente, pero para resolver, por ejemplo, las ecuaciones de primer grado es súper importante. Bueno, en realidad siempre es importante tener esto en cuenta, pero para ecuaciones de primer grado especialmente. Bien, ahora vamos a ver, te voy a contar lo que es la solución de la ecuación. Bueno, pues es todo elemento que hace que cuando sustituimos las incógnitas por esos números, vamos a ver que son números, pero las ecuaciones pueden ser, como te he dicho antes, matriciales, funcionales. Entonces aquí las incógnitas son matrices, las soluciones no son matrices, que son cajones de números, o son funciones, que es una cosa un poquito distinta. Bien. Entonces una solución es algo que cuando sustituimos las incógnitas por ese algo, pues hace que la igualdad sea verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un ejemplito. Tenemos esta ecuación, x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Cuál es la solución? Pues son los números aquellos que cuando los sustituimos por x y hacemos esta cuenta, pues hace que esto sea una igualdad verdadera. Entonces vamos a ver qué pasa si sustituimos la x por 1. Pues 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Luego se nos convierte en una igualdad verdadera. Luego sí es solución. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si sustituimos la x por 2? Por 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Y nos queda 3 igual a 0. Que esto no es verdad. Luego entonces, como tenemos una igualdad que es falsa, pues el 2 no es solución. ¿Qué pasa si sustituimos la x por 1 negativo? 1 negativo al cuadrado de 1 positivo, le restamos 1, nos queda 0. Es decir, llegamos a 0 igual a 0, que es una igualdad verdadera. Entonces, 1 negativo sí es solución de la ecuación x cuadrado menos 1. Y aquí ves que una ecuación puede tener más de una solución. Bien. Las ecuaciones pueden tener más de una incógnita. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación donde tiene dos incógnitas, x e y. Y entonces, ¿qué es una solución de una ecuación así? Pues son parejas de números. Un valor para x y un valor para y, de tal manera que esos dos valores, cuando los sustituyes conjuntamente, pues hace que te da lugar a una igualdad verdadera. Por ejemplo, es x igual a 1 e igual a 0. Normalmente la x se suele poner antes y la y después. No tiene por qué, pero es una cosa bastante habitual. Y aquí lo doy por sentado que es así. Por eso no he puesto x ni, ¿de acuerdo? ¿Es x igual a 1 e y igual a 0 una solución? Pues si sustituimos la x por 1, lo elevamos a 2 y le sumamos el resultado de sustituir la y por 0 y elevarlo a 2, pues nos queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pues 1 al cuadrado, 1 más 0 al cuadrado, que es 0, 1. Pues 1 igual a 1, que es una igualdad verdadera. Por tanto, sí es una solución de esta ecuación. ¿Es esto una solución? Pues si hacemos la cuenta, 1/4 más 3 partido 4, pues nos queda 4 partido 4, que es 1. Pues sí es una solución. ¿Es esto una solución? Pues vamos a hacer 2 al cuadrado, 4. 1 negativo al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. Y 5 no es 1. Luego no es una solución de la ecuación. Bien, esta ecuación tiene en realidad infinitas soluciones. Hay infinitas parejas parejas cuando las cogemos dentro de los números reales, ¿de acuerdo? Que al sustituirlas, pues nos dan igualdades verdaderas. Bueno, esto es simplemente una curiosidad, es muy fácil de razonar, pero no me voy a meter ahí. Sin embargo, hay ecuaciones que no tienen solución dentro de los números reales. Por ejemplo, esta ecuación, si cogemos un número y lo elevamos a 2, nunca va a dar negativo. Si le sumamos 1, pues ya nos queda positivo. Pues esto nunca va a dar 0. Sin embargo, esta misma ecuación sí tiene solución si cambiamos el conjunto numérico a los complejos.
Normalmente nosotros vamos a trabajar solamente los reales, pero que sepas que esta ecuación sí tiene solución a los complejos, aunque no en los reales. Bien, continuamos. Bueno, pues como te he dicho en este vídeo, lo importante es que te quede clara la idea de lo que es una ecuación, de lo que es una igualdad, lo que es una identidad, lo que significa ser una solución, etcétera. Todas estas cositas que te he ido mencionando. Entonces te voy a poner este ejercicio para que practiques un poquito antes de continuar. Bien. Entonces, pausa el vídeo y lo haces y a continuación pues lo hago yo, delante tuya. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya lo has hecho? Sí, estupendo. Bueno, pues vamos allá. A ver si lo tengo por aquí. Venga. Bueno, entonces, dice, voy a leerlo. A continuación tiene varias ecuaciones y números. Tienes que comprobar si son soluciones o no e indicarlo. Pues eso es, para cada uno de estos números que hay aquí, hacer esta cuenta, sustituir la X por este número, hacer la cuenta y ver si nos queda una igualdad verdadera. Es decir, por ejemplo, aquí hay que coger el 2, donde veamos X, poner 2, aquí donde como hay una X ya no es X, es 2, hacer esta cuenta y ver si nos da una igualdad verdadera, es decir, que si los dos resultados son el mismo o no. Entonces, si lo hacemos, vamos a ver, si sustituimos nos queda esto de aquí. Pues 2 al cubo, menos 2 por 2, más 1. Y si sustituimos la X por 2 aquí, pues nos queda 2 al cuadrado. Bien, si hacemos la cuenta nos queda 5 igual a 1. Esta no es una igualdad verdadera, pues entonces 2 no es solución de la ecuación. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con el 1 negativo. Si hacemos lo mismo con el 1 negativo, pues nos queda esto de aquí. Un 1 negativo al cubo, menos 2 por 1 negativo, más 1. Restar negativo, esto va a dar 2 negativos. Restar negativo suma positivo. Entonces nos queda 1 negativo, más 2 positivo, más 1, que es 2 positivo. Y esto 1 positivo, 2 igual a 1. No es verdad. Esto no es verdad. Por tanto, 1 negativo no es solución. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el 2 negativo. Sustituimos, hacemos las dos cuentas tanto en este miembro como en este y nos queda 3 negativo igual a 4 positivo, lo cual no es verdad. Por tanto, 2 negativo no es solución. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo pero con el 0? Pues 0 al cubo menos 2 por 0 más 1, pues esto es 1 y esto es 0. Pues 1 igual a 0, lo cual es falso. Es una igualdad falsa. Por tanto, 0 no es solución. De entre todos estos números, ninguna solución. Vamos a ver esta ecuación. Y aquí tenemos dos incógnitas, pues tenemos que probar parejas de números. ¿Qué pasa cuando X vale 0 e Y vale 1? Pues sustituimos y hacemos las cuentas. Entonces, si sustituimos cuando X vale 0 e Y vale 1, pues nos queda 1 igual a 4. 0 al cuadrado más 2 por 0 por 1, más 1 al cuadrado. A ver. Bien, pues eso es 1 igual a 4, que es falso. Luego, esta pareja, cuando la X vale 0 e igual a 1, esa parejita no es solución de la ecuación. ¿Qué pasa aquí? Pues si hacemos la cuenta, si hacemos sustitución, nos queda 4 igual a 4. Es decir, 1 al cuadrado más 2 por 1, que es 2. 1 más 2, 3. Más 1 por 1, que es 1, 4. 4 igual a 4, ¿verdad? Sí. Pues esta pareja X igual a 1 e igual a 1, sí es solución. ¿Qué pasa ahora si la X vale 2 y la Y vale 0? Es decir, 2 al cuadrado más 2 por 2 por 0, más 0 al cuadrado, ¿es eso igual a 4? Pues vamos a ver. Yo lo he hecho y me ha dado que sí. Pues entonces la pareja X igual a 2 e igual a 0 sí es solución. Venga, entonces, y ahora nos dice X igual a 0 igual a 2. Bueno, aquí vemos que la ecuación es simétrica, en el sentido de que si cambiamos la X por la Y, pues nos queda lo mismo. Entonces, sí, nos va a dar que sí, ¿verdad? Pues hacemos la sustitución, nos queda 4 igual a 4, que sí es solución.
que es verdad, una igualdad verdadera, pues entonces x igual a 0 e igual a 2 es una pareja que sí es solución de la ecuación. Ahora yo te propongo, ¿te atreves a encontrar todas las soluciones de esta ecuación? Pues hemos encontrado algunas y otras que no. Y yo te pregunto, ¿eres capaz de tratar de averiguar todas las soluciones? Bueno, dale pausa al vídeo, si no inténtalo, y cuando lo hayas hecho o intentado, retoma el vídeo, ¿de acuerdo? Ya, estupendo. Bueno, pues vamos a ver lo que he hecho yo aquí. Aquí que tenemos el cuadrado de una suma. Pues x más y al cuadrado igual a 4. He usado una identidad notable. Y en este caso era fácil darse cuenta. Bueno, voy a sacar raíces cuadradas. Es decir, si esto es igual a esto, la raíz cuadrada positiva de esto debe ser igual que la raíz cuadrada positiva de eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, queda el valor absoluto de x más y igual a 2. Bueno, pues ya me paro aquí y te dejo para que lo pienses. ¿Cuáles son los valores x e y cuya suma vale en valor absoluto 2? Ojo, que si x vale 4 negativo e y vale 6 positivo, 4 negativo y 6 positivo, 2. Aquí hay una barbaridad de soluciones. Bueno, pues te lo dejo para que lo pienses. Bueno, vamos a continuar. Y ahora te voy a proponer otro ejercicio. Un ejercicio que aquí no se trata de resolver ecuaciones, aunque antes, en el ejercicio anterior, te he animado a que intentaras averiguar una solución o las soluciones de una ecuación. Pero aquí lo importante es que practiquemos el planteamiento de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tienes, a ver, aquí tienes varios casos. ¿Hay algún número que si lo multiplicas por 2 y después lo sumas 3 te da lo mismo que si lo divides entre 2 y después le restas 3 el resultado? Puede que sí, puede que no. Pues plantea la ecuación. Nada más. No te digo que la resuelvas, solamente que la planteas. Y así para cada caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues dale pausa al vídeo, intenta plantear ecuaciones. Y cuando hayas terminado, pues retoma el vídeo que te lo voy a hacer. ¿Vale? Ya, estupendo. Venga. Pues vamos allá. Vamos a ver. Aquí. Aquí vamos a leer lo que pone. ¿Hay algún número que si lo multiplicas por 2, bueno? Aquí lo que tenemos que hacer siempre, lo que queramos saber, que no sabemos lo que vale, pues le tenemos que dar un nombre. Pues yo voy a darle el nombre. Y entonces, ¿qué significa x? Es el número misterioso. El que queremos averiguar. Bien. Bueno, pues vamos a leer. Venga, ¿hay algún número que si lo multiplicas por 2? Bueno, pues lo multiplicamos por 2. Esto es el número multiplicado por 2. Y después le sumas 3. Y después le sumamos 3. Como la multiplicación se hace siempre antes que la suma, esto se corresponde con lo que estamos leyendo. ¿Te da lo mismo? Ah, te da lo mismo. Pues debe ser igual que si lo divides entre 2, ¿el que dividimos entre 2? Pues el número. Es decir, el número dividido entre 2. También podría haber escrito así. Si lo has escrito así está bien. Pero yo he preferido usar la notación de fracciones. Y después le restas 3. ¿Te da lo mismo? Pues esta es la ecuación. ¿De acuerdo? Esto de aquí es la ecuación. Y como no había que resolverla, solamente plantearla, bien, es muy importante que te acostumbres a, cada vez que escribas la incógnita, decir qué significa la incógnita.
Yo estoy muchas veces, la gente cuando se tira a la piscina directamente, pero sin pararse a escribir lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que después de hacer un montón de cuentas, se olvida de lo que significaba la incógnita y se hace un lío. Pues para que eso no te pase, siempre acostúmbrate, es buena idea, que nombres. Hombre, estos ejercicios son muy facilitos, pero cuando las cosas sean un poquito más complicadas, esto puede marcar la diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya salido. Si no, yo creo que es bastante fácil, ¿verdad? Venga, vamos con el siguiente. Dice, ¿cuántos metros debe tener el lado de un cuadrado si queremos que el valor del perímetro sea el doble que el área? Bueno, pues voy a hacer un dibujito. Esto es un cuadrado, así más o menos, ¿no? Bien, ¿el perímetro qué es? Lo que mide el borde. ¿Mm? Y el área es la superficie interior. Es esto de aquí. Esto es el área. Entonces, esto es el área. Y el perímetro, bueno, un cuadrado lo define la longitud, que vale siempre lo mismo. O si en vez de... Bueno, sí, voy a usar la X. ¿Por qué? Bien. El área. Lo que vale la superficie. Bien, ¿por qué he puesto A? Porque A de área, pero no me dicen cuánto vale el área. O como no me lo dice, no me lo puedo inventar. Uso una letra. Fíjate tú que en este caso esto no es una incógnita. Bien, entonces dice el perímetro. Pues el perímetro es sumar x más x más x más x. Y sumar una misma cosa muchas veces es multiplicar. Como la estamos sumando 4 veces, pues 4 por x. Y el doble de área, pues es multiplicar 2 por el área, ¿verdad? Pues ya está, esto es. Aquí esto sería incógnita. Y esto de aquí sería parámetro. Incógnita, parámetro. Bien, pues eso es. Fíjate en lo que te decía, que no todas las letras tienen que ser incógnitas. Ahora, si después sabemos que el área vale 20, pues entonces 4 por x igual a 2 por 20, que es 40. Bien, vamos con el siguiente. Como ves, facilito. Venga. La suma de 3 números consecutivos es 118. ¿Qué números son? Recuerda que las ecuaciones son preguntas. Entonces lo que tenemos que hacer, una igualdad que equivalga a esta pregunta. Bien. Entonces, x, ¿qué va a ser? El primer número, ¿no? Porque si tenemos 3 números consecutivos, si son, en el momento que decimos consecutivos, estamos refiriendo que son enteros, ¿verdad? O si no, es que no tiene sentido eso de consecutivo. Entonces, por ejemplo, aquí estaría x y el siguiente, ¿cuál sería? X más 1 y el siguiente sería x más 2. Es muy importante decir lo que significa, porque es que si hubiera llamado x al final, este sería el x menos 1 y este el x menos 2. Y si hubiera llamado x al de en medio, pues este sería x menos 1 y este sería x más 1. Entonces, esto de aquí. Entonces, venga, la suma de estos números consecutivos, pues x más 1. Estoy usando paréntesis no porque haga falta, sino para subrayar el hecho de que son como este es un número, ¿de acuerdo? Venga, y el otro sería x más 2. Que si no has puesto paréntesis no pasa nada. Está igual de bien. Y dice que eso tiene que ser 118. Bueno, ¿hay algún número entero que verifique esto? Pues si existe, si hay alguno, es que este sería el primero del triplete, por decirlo así. De
del trío de números. Pues entonces que el problema sí tiene solución. La pregunta sí tiene solución. Y nos dice, el resolver esta ecuación nos dice cuál es. O cuáles son, por si hubiera más de una solución. Bien. Pero como esto va de plantear ecuaciones, pues nos quedamos aquí. Podríamos simplificar. Si simplificamos, nos quedaría pues 3x más 3 igual 118. Si hubiéramos dicho, bueno, pues yo es que quiero el del x es el número de en medio. Tenemos esta situación. Aquí estaría x, el anterior sería x menos 1 y el siguiente pues x más 1. Bueno, pues x menos 1 más x más 1 pues sería, pues debería ser 118. Esto si lo simplificamos, x más x más x, 3x, menos 1 y 1, 0, 118. Fíjate que las ecuaciones tienen distintas formas, pero porque la x tiene significado distinto. Por eso es muy importante que cuando plantees ecuaciones digas siempre lo que significa. Venga, al siguiente. Un coche pasó hace 5 minutos a una velocidad de 90 km por hora. Y una moto acaba de pasar a 102 km por hora. Si ambos vehículos mantienen sus velocidades, ¿cuánto tiempo tarda la moto en alcanzar al coche? Recuerda que aquí no te estoy pidiendo que lo resuelvas, simplemente que plantee una ecuación. Bueno, pues aquí lo he hecho ya y esto es lo que he hecho yo. Fíjate. Dice, aquí está la moto. Está la situación inicial. El coche ha pasado antes por aquí y ahora pasa la moto. Y en el momento que ha pasado la moto, pues la moto va a 102 kilómetros, el coche ha avanzado a 90 kilómetros por hora. Y ahora lo que tenemos que averiguar, ¿cuándo ocurre que la moto alcanza al coche? Cuando los dos, tanto el coche como la moto, ocupan el mismo lugar. Entonces, aquí voy a hacer una formulita, unas expresiones que me digan en qué instante, en dónde está la moto, en cada instante, y en dónde está el coche en cada instante. Y en el instante en el que la moto ocupe el mismo lugar que el coche será el tiempo transcurrido, ¿verdad? Bueno, pues posición en la moto después de X horas, 102X. Porque como son kilómetros por hora, pues hay que multiplicar la cantidad de kilómetros por la cantidad de horas la cantidad de kilómetros por hora por la cantidad de horas que han pasado para obtener el desplazamiento, ¿verdad? Lo que ha recorrido. Posición del coche después de X horas, pues 90 por no X, sino X más 5 minutos. Que 5 minutos, si lo pasamos ahora, es 1 partido por 12. Es decir, X más 1 partido por 12, todo ello, por eso está entre paréntesis multiplicado por 90. Pues ¿cuándo ocurre que el coche y la moto están en el mismo sitio? Cuando ambas cosas son iguales. Bueno, pues ya está planteada la ecuación. Ahora, cuando el número que haga que esto sea verdad, pues será el tiempo que ha transcurrido. A ver, intuitivamente sabemos que esto tiene solución, porque como ambos mantienen la velocidad, pues, y la moto va más rápida que el coche, tarde o temprano, la moto en algún momento alcanza el coche. Bueno, pues ya está. Esto es lo que hay que hacer. Fíjate que aquí en este caso he hecho un dibujo y el dibujo pues nos ayuda a saber lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los números reales a los que les pasa que al elevar al cuadrado su parte decimal no cambia? Bueno, pues fíjate, esto es lo que he hecho. Un primer intento ha sido este. Dice x, un número. Parte decimal del número, pues si al valor absoluto del número le resto la parte entera, bueno, pues bueno, aquí estoy suponiendo que el número es positivo, ¿de acuerdo?
Entonces, esta sería la parte decimal. El número elevado al cuadrado, pues x al cuadrado. La parte decimal de x al cuadrado, pues es el número al cuadrado menos la parte entera del número al cuadrado. Estas cositas aquí significa parte entera, ¿de acuerdo? A ver, la parte entera. Vamos a ver, para que nos entendamos. La parte entera de 3,78 es 3. La parte entera de 5,0128 es 5. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un número negativo, por ejemplo, la parte entera de menos 2,528, pues esto es menos 3. ¿Por qué? Porque aquí estaría el menos 2, aquí estaría el menos 3, por aquí está el menos 2,528 y la parte entera es el primer número entero que está a la izquierda del número en cuestión y es el menos 3. Cuando estamos hablando de números positivos, pues coincide con la parte que está antes de la coma, por eso se llama parte entera, ¿de acuerdo? En inglés es floor, porque el suelo está debajo de las cosas, ¿verdad? Nosotros estamos encima del suelo. Bueno, pues la idea que hay es esa. Uy, me ha quedado aquí la R. Bueno, continuamos. A ver, aquí está. ¿Se te ocurre otra manera? Bueno, aquí he estado suponiendo que aquí el número es positivo. Pero si el número no es positivo, pues aquí he usado valor absoluto. Bueno, esto es un poquito complicado, ¿verdad? Y esto tiene, aunque es una ecuación, esta es una ecuación que tiene mala pinta. Entonces, ¿se te ocurre otra manera de plantearlo? Piénsalo para el vídeo, inténtalo de otra manera. Y si se te ocurre otra manera, pues no para el vídeo y mira cómo lo voy a plantear. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Fíjate, esta es otra manera. ¿Qué pasa? Yo me he planteado aquí dos casos. El caso positivo o no negativo, mejor dicho, mayor o igual que 0 y el caso negativo. Si el caso es positivo, si yo cojo el número, lo elevo al cuadrado y le resto el número, pues el resultado tiene que ser un número natural. Entonces, cuando ocurre que esto es un número natural, ¿de acuerdo? Pues es los números que hacen que esto sea un número natural, pues son la solución del problema. ¿Qué pasa si el número es negativo? Pues si yo al elevarlo al cuadrado me queda positivo y le sumo x, esto es un número negativo. Si ambos números tienen la misma parte entera, pues nos va a quedar solamente, si ambos números tienen la misma parte decimal, al sumarlos, la parte decimal se va a ir y nos va a quedar un número entero, natural concretamente, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Esto son dos ecuaciones, pero tienen mejor pinta, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente. Un motor consume 2 litros de combustible cada hora. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el depósito esté a la mitad? Bueno, pues esto es lo que yo he hecho. Nos dice, no sabemos la capacidad que tiene el tanque, ¿no? De combustible. Pues como no nos lo dice, pues lo he llamado D. D de depósito. L0. ¿Cuánto cantidad de combustible hay al principio? No lo dice. Bueno, pues lo represento con una letra. L0. Este es un 0, ¿vale? No es una O. Un L sub 0. Pues litros que hay. Estos son los litros que hay al principio. Evidentemente, esto debe ser un número que es o 0 o como máximo D, ¿verdad? Ahora, como dice el problema, nos dice cuánto tiempo tiene que pasar para que el depósito esté a la mitad. Se supone que este en realidad 0 no puede ser. Tiene que ser igual o más que la mitad del depósito. Vale. Pues entonces por eso he puesto este intervalo. Y dice T el tiempo transcurrido en horas.
¿Mm? Bueno, ¿cuánta cantidad de combustible hay en el depósito tras haber transcurrido 3 horas? Pues escribo una expresión algebraica que me permita calcularlo. Pues lo que hay menos lo que he gastado. ¿Y cuando ocurre que se llega a la mitad del depósito? Pues se llega a la mitad del depósito cuando ocurre que esto que es lo que hay, lo que queda, pues coincide con la mitad del depósito. Bueno, pues ya está aquí planteada la ecuación. Esto de aquí es la ecuación, no es otra cosa. ¿Mm? Uy, esto de aquí es la ecuación. Aquí D y L0 son parámetros. Y la incógnita es T, que es el tiempo. ¿Mm? Este sería la incógnita y esto sería parámetro y parámetro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí este ejemplo muestra claramente que puede haber más letras que incógnitas. Y una cosa bastante sencilla, que no es nada complicado. Vamos con otro ejercicio. A ver. Dice, vamos a seguir practicando. Dice, ¿cuáles son los puntos del plano que forman la circunferencia de radio 3 y que está centrada en el 2,7? Una circunferencia, pues son los puntos que distan lo mismo del centro, ¿de acuerdo? Y a la distancia, pues se llama radio. Y aquí dice, una elipse es una figura del plano formada por aquellos puntos suyos que verifican que la suma de la distancia a dos puntos de referencia siempre es la misma. Es decir, si yo tengo los puntos de referencia, estos se llaman focos de la elipse, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo tengo este punto y le sumo la distancia a este foco y a este foco, pues siempre me va a dar lo mismo. Aquello, por ejemplo, imaginemos que hemos elegido el número 4. Pues aquellos puntos que hacen que la distancia a este foco más la distancia a este foco sea exactamente 4, pues forman una figura que se llama elipse. Y cuando los dos focos coincide la figura que nos queda es una circunferencia. Esta figura ovalada, aplastadita o alargada en vertical, depende, o horizontal, depende también, así en oblicua, pero bueno, esta figura que nos queda, si cuando los dos focos se van acercando, se va haciendo caer más redondita hasta que llega un momento que cuando coinciden se convierte en una circunferencia. Bien. Bueno, pues tienes que plantear ecuaciones cuyas soluciones sean exactamente las figuras que te he comentado aquí, ¿de acuerdo? Así que haz pausa al vídeo y cuando hayas terminado, pues retómalo y veremos la solución, ¿de acuerdo? Ya, estupendo. Pues venga, vamos a ver la solución. Dice, ¿cuáles son los puntos del plano que forman circunferencias de radio 3? El radio es esta distancia, y que está centrada en el 2,7. Bueno, pues entonces ¿qué es un punto del plano? Pues un punto del plano, pues es un lugar que está definido por dos coordenadas, X e Y, ¿verdad? Entonces, la distancia dice, ¿cuál es la distancia del punto XY al punto 2,7? Pues entonces, si este es el punto X y este es el punto 2,7, pues puedo considerar este rectángulo, ¿verdad? Este triángulo rectángulo, perdón. Este triángulo rectángulo. Bueno, pues la base y está la altura. Como rectángulo, el teorema de Pitágoras nos dice que la distancia, que es la hipotenusa de este triangulito,
pues es la hipotenusa al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces, si a eso le hago la raíz cuadrada, pues me va a quedar la distancia. Es decir, la distancia es esto de aquí. Que estos valores absolutos los podemos sustituir por esto, que es más sencillo de ver. Aunque numéricamente equivale, vale lo mismo, pero es más sencillo. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que esta distancia sea exactamente 3. ¿Qué pasa? Las raíces cuadradas siempre son complicadas. Pues podemos hacer que, bueno, si esto es igual a esto, pues entonces esto al cuadrado tiene que ser igual a esto al cuadrado, ¿verdad? Pues nos queda esto de aquí. Cualquiera de las dos ya están planteadas la ecuación. O esta o esta. Esta tiene la ventaja de que aquí no hay ningún radical y esta es la directa, la que hemos obtenido directamente aquí y le hemos sacado un poquito de punta al lápiz, por así decirlo. Le hemos refinado un poquito más para hacer que sea más sencillita. Pues esto tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Por los puntos de la circunferencia. Bien, continuamos. Dice una elipse, nos dice lo que yo te he contado antes. Dice cuáles son los puntos de qué ecuación nos define la elipse. Bueno, a ver, evidentemente la suma de estas distancias tiene que ser superior a la distancia de los dos focos, ¿de acuerdo? Porque si no, es que no hay manera de que esto pueda ser verdad. Bien, pues vamos allá. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues lo que he hecho es esto. Yo a estas distancias de 1, si tenemos un punto de la elipse, pues esto sería una distancia y la otra distancia. La distancia al primer foco, lo he llamado distancia 1, y la distancia al segundo foco, distancia 2. Pues siempre la suma de estas dos distancias, da igual qué punto sea, siempre tiene que haber lo mismo. ¿Y cuánto dice que tiene que ser? Pues no lo dice. Pero entonces yo he usado un numerito, ¿de acuerdo? Dice un punto de plano, X, Y. Los focos de la elipse, pues son estos de aquí, que tampoco sé cuáles son, pues entonces tenemos que usar letras, no queda otra. Pues lo he nombrado así. Distancia de un punto del plano a los dos focos, pues al primer foco la distancia es esta y al segundo foco la distancia es esta. Dice los puntos de la elipse son aquellos que verifican que la suma de estas dos cantidades es lo mismo que la distancia que hay entre ellos más una cantidad. Bien, esto, al escribir así la ecuación, pues garantizamos que este número sea mayor o igual que la distancia entre los dos focos, porque a la distancia entre los dos focos le estoy sumando un número positivo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo podría decir, bueno, para hacer más sencilla la expresión, dice, bueno, pues todo esto es K, pero K es mayor o igual, mayor estricto, mejor dicho, que la distancia entre los dos focos. Y ya así, pues, nos simplificamos mucho. Pues nos queda esto, ¿de acuerdo? Bien. Pues ya está. Espero que esta es la manera más sencilla. No es la más sencilla quiero decir, de obtener una ecuación. Después hay otras ecuaciones que son equivalentes a esta y que son más sencillas desde un punto de vista algebraico. Bueno, continuamos. Ya estamos casi terminando. Ecuaciones equivalentes. Aquí esto es muy importante porque fíjate, aquí que hemos hecho en este último ejercicio, en el caso de la circunferencia, teníamos esta ecuación y yo te he dicho que pasamos a esta ecuación que es más sencillita, ¿verdad? Bueno, estos son ecuaciones equivalentes. Son distintas ecuaciones, pero son equivalentes. ¿Qué significa eso? Que tienen las mismas soluciones. Exactamente las mismas soluciones. Cuando tienen exactamente las mismas soluciones, se dice que son equivalentes. Dos ecuaciones que tienen exactamente las mismas soluciones son equivalentes. Entonces, ¿cuándo son equivalentes? Bueno, pues eso es una cuestión muy interesante y muy importante. Fíjate, vamos a observar varios ejemplos. Tenemos esta ecuación y esta ecuación. Si esto es igual a esto, entonces esto menos 4 tiene que ser igual a esto menos 4, ¿verdad? Acuérdate de la balanza.
Si esto pesa lo mismo que esto, si yo aquí quito 3 kilos, tiene que pesar lo mismo que esto menos 3 kilos, ¿verdad? Pues si esto es igual a esto, pues esto menos 4 kilos tiene que ser igual a esto menos 4 kilos. ¿Y qué pasa si aquí que resto 4? Pues que me queda solamente 3x. ¿Y qué pasa si aquí resto 4? Pues me queda 1. Entonces, estas dos ecuaciones se ve claramente que son equivalentes, porque la transformación de quitar a cada lado 4, pues no introduce nada, no hace nada raro. Bien, sin embargo, no todas las transformaciones nos dejan intacta la ecuación. Si te partimos de esta y hacemos, dice, bueno, elevo al cuadrado y después tomo raíz cuadrada positiva. Elevo al cuadrado y tomo raíz cuadrada positiva. Bien, pues no son ecuaciones equivalentes. Esta ecuación tiene a 5 como única solución. 5 menos 3 igual a 2. Y si cojo otro número que no sea 5, ya esto ya no vale 2. Sin embargo, esta ecuación tiene dos soluciones. Una es 5, pero es que otra va a ser 1. Porque 1 menos 3, 2 negativo, pero 2 negativo elevado al cuadrado, 4 positivo. La raíz cuadrada positiva de 4 es 2. Luego esta ecuación tiene una solución, las soluciones de esta ecuación más una más. No son equivalentes, se parecen mucho, están muy relacionadas, pero no son equivalentes. Aquí hay que tener cuidado también. Fíjate. Tenemos el logaritmo de base 3. Dice, bueno, sabes que las propiedades de los logaritmos es el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, de lo que hay, ¿verdad? Bueno, pues no exactamente, porque fíjate tú. ¿Qué pasa? Que es que esto, al elevar al cuadrado, siempre va positivo, ¿verdad? A menos que esto valga menos 1, claro. Entonces, para valores distintos de menos 1, esto va a valer positivo. Pero si sacamos el 2 fuera, aquí, pues esto puede valer negativo. Si cojo menos 8, pues menos 8 más 1, menos 7. Y esto ya no se puede calcular. Entonces, fíjate, la primera ecuación dice, la única solución que tiene es 26. Porque 26 más 1, 27. ¿A qué hay que elevar 3 para que dé 27? A 3. Pues esto vale 3. 2 por 3, 6. Correcto. Bien, ahora, ¿cuándo ocurre que esto da 27? Perdón, que esto da 6. Bueno, 3 elevado a 6, pues son menos 28 y 26. Una 26 evidentemente y menos 28, si sumas, nos da 27. 27 al cuadrado, pues el 2 sale fuera, pero aquí queda 27 positivo y queda 6. Y si no me crees, si he ido un poquito rápido, pues haz la comprobación con la calculadora. Haz esta cuenta con con 28 negativo y con 26. Con esto hay que tener cuidado porque si no tenemos esto en cuenta, podemos encontrarnos que distintas personas, pero bueno, obtienen distintas ecuaciones con distintas soluciones para un mismo problema. Pero bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues pasa que las ecuaciones que han planteado pues no son equivalentes, o en el proceso pues han ido saltando ecuación en ecuación y en uno de esos saltos, de esas transformaciones, pues no produce una ecuación equivalente. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Bien, pues ya con esto terminamos. La raíz cuadrada de esto igual a 2 y el valor absoluto igual a 2. La raíz cuadrada de algo elevado a 2 no es el algo sin el cuadrado, es el valor absoluto de ese algo. Bueno, pues evidentemente van a ser equivalentes. Bueno, pues ya hemos visto, hemos visto todo lo importante e interesante que son las igualdades, qué tipo de igualdades hay, algunas de las igualdades notables, que las igualdades pueden ser verdaderas, falsas o ni verdaderas ni falsas, que es una ecuación, que una ecuación es una pregunta, que en una ecuación las incógnitas son las cantidades que queremos averiguar, pero que pueden haber letras que no tienen por qué ser incógnitas.
Entonces esas son letras o son constantes, que son letras que representan valores conocidos, por ejemplo el número pi, que es una letra siempre, o por ejemplo en física se usa mucho la constante de gravitación universal, o otros tipos de constantes, o parámetros. Parámetros son cantidades conocidas, pero que no son incógnitas, no son cantidades que queramos desconocer, sino que a posteriori pues serán sustituidas por valores conocidos. Es como, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación. De aquí, yo tengo esto de aquí, por ejemplo, venga. K por X igual 25. Esto es, digamos, la ecuación, cómo de fuerte tira un muelle cuando lo he estirado X, una cantidad X. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que sea un muelle, por ejemplo, finito, que sea un muelle grueso, o que esté hecho de aluminio, o que esté hecho de acero o de cobre. Bueno, pues esta K depende del grosor, el material, etc. Una vez para un determinado muelle en concreto, conocido, pues ya esto ya se sustituye por un número y ya se resuelve la ecuación esta. Entonces, en este sentido, en este caso, K sería un parámetro. Bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayas aprendido, que te haya sido de utilidad. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes un cronoíndice, por si más adelante quieres recordar alguna cosita. Y si no te has suscrito, pues suscríbete, porque así recibirás una notificación para cada vez que suba un vídeo, pues sabrás que lo he subido. Bueno, pues me despido y que tengas un buen día. Hasta luego.